Vamos a hacer una cosa diferente. Hoy, en estas siguientes stories, y creo que van a ser un montón, vamos a hacer un cálculo. Voy a dar un poquito de contexto. En el último vídeo que hemos sacado hablamos sobre la gravedad cuántica. Hablamos sobre cómo la gravedad tiene que manifestarse en el mundo microscópico. Algo que no debería hacer porque las partículas del mundo microscópico pues tienen muy poca masa. Poquito, por así decirlo. Y otras fuerzas, como la fuerza eléctrica o las fuerzas nucleares, son miles de millones de veces, muchos ceros más intensas que la gravedad. Así que la gravedad, de algún modo, como que no tiene un papel ahí, es muy débil. Pero, que si la distancia entre partículas es demasiado pequeña, es decir, miras en distancias increíblemente pequeñas, de repente la gravedad cobra fuerza y se compara y es tan grande como el resto. Y, de hecho, en el vídeo explicábamos que esa distancia, a partir de la que pasa eso, se llama la distancia de Planck. Y con una especie de cuentecito de dos electrones acercándose, pues os mostraba cómo pasaba eso. Bueno, me gustaría enseñaros el cálculo por el cual se llega a esa conclusión. He perdido mi tiempo. Bienvenidos a clase. Vale, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es que la fuerza de la gravedad sea igual a la fuerza eléctrica. Buscamos esta situación, a ver qué pasa, a ver cuándo sucede, a ver en qué distancia o en qué situación esto se cumple. En el vídeo estamos hablando sobre las fuerzas que sienten dos electrones que se atraen gravitacionalmente por aquí, pero también se repelen eléctricamente. Y estamos viendo cuando este par de fuerzas es igual. Sabéis que la distancia entre los dos se llama D y tienen carga Q. ¿Vale? Ok. Pues a ver, fuerza de la gravedad, ¿qué es esto? Bueno, pues algunos a lo mejor recordáis que esto es la constante de gravitación universal por la masa de los dos electrones, en este caso es m por m, es m al cuadrado, ahora lo simplifico, partido por distancia al cuadrado. La gravedad cae con la distancia, ¿vale? Esto es una D, esto es una D. Esto tiene que ser igual a la fuerza eléctrica. ¿Y la fuerza eléctrica cómo es? Bueno, pues en vez de la constante de gravitación universal, pues tenemos una constante que la llamamos la constante de Coulomb, ¿vale? Casu B o casu C, como queráis. Y en vez de las masas tenemos las cargas eléctricas por Q, porque los dos tienen la misma carga, porque los dos son electrones. Y le pasa lo mismo, el electromagnetismo decae al cuadrado. Dios santo, esto de mirar al móvil mientras escribes es como no. Ay, qué mal profesor. Uno me dirá, oh no, Crespo, tu ecuación se simplifica todo, mira, tienes un d cuadrado aquí, tienes otro d cuadrado aquí, así que muere, y ya no hay d's, y ya no puedes saber nada. No, amigo, no te equivocas. Y esto al final queda gm al cuadrado por ke por q al cuadrado, ¿vale? Y no hay d's. Pero pasa una cosa, y es que la masa depende de la distancia. ¿Cómo? Que la masa depende de la distancia. ¿Qué está pasando? O sea, yo tengo una masa, yo tengo un peso y ese peso no cambia, es mi peso y ya está. Bueno, sí, como más y menos y introduzco más materia dentro de mí, pero esa masa no debería cambiar, ¿no? Bueno, pues en el tópico lo que pasa es que una cosa que nos enseñó el señor Albert Einstein es que el origen de la masa está muy relacionada con la de la energía potencial. Dicho de una manera muy simplista y saltándome 5.000 detalles. Pero la idea es que hay una energía potencial muy grande que te está afectando. Esa energía potencial está contribuyendo a tu masa. Suma masa. Un poco de aquí viene el rollo de E igual a mc al cuadrado. De que energía y masa son equivalentes. Y por eso, debido a que esos electrones están los dos muy cerca y uno siente el campo electromagnético del otro, los dos tienen una energía potencial extra que está ganando por la presencia del otro y eso está subiendo su energía, su masa. Eso está subiendo su masa. ¿Cuál será la nueva masa del electrón? Bueno, pues la masa nueva del electrón, más o menos, vamos a poner aquí un aproximado, porque aquí nos estamos saltando muchos pasos, es la masa del electrón en reposo, la masa del electrón que conocemos, más lo que contribuye la energía potencial eléctrica. Recordemos, E es igual a mc al cuadrado, lo cual quiere decir que m es E partido por c cuadrado. Tiene sentido. Así que aquí tendremos que un c cuadrado y esto es esa energía potencial. Le pongo una P. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que cuando calculemos esta energía potencial eléctrica, que es una formulita muy similar a esta, nos vamos a dar cuenta de que esto de aquí es aproximadamente solamente EC cuadrado. Es decir que término de aquí, esta suma, esto va a dar igual, básicamente, que esto es mierda, esto es basura, esto no hay ni que contar.
Básicamente, es como si tuvieras que hacer una suma de Joder, qué mal pinta aquí. 1.000.000, ¿vale? Más o menos, y le sumas 1. Pues sí, 1.000.000 más 1 es 1.000.001. Si, por ejemplo, te mandan ir a comprar 1.000.000 espaguetis, pues porque falte un espagueti, nadie se va a dar cuenta. Y tampoco el resultado va a ser muy distinto. Nadie se va a quedar sin comer, nadie... Es decir, que casi podemos olvidarnos que existe esto, quedarnos con el millón, si es que tener 1.000.000 nos favorece hacer cuentas y nos favorece hacer predicciones, como es en este caso. Arrastrar esto no nos va a llevar a ninguna parte, no nos vamos a llegar a grandes conclusiones. Así que aproximamos y decimos, mira, la masa del electrón es pequeñísima. Es, a ver si me acuerdo bien, 10 a la menos 30, 31 kilogramos, mientras que este factor va a ser muchísimo más grande. Si os hacéis las cuentas veréis que es varios ceros más grande. Así que me cargo esto y la masa de esos electrones va a ser básicamente la que viene de la energía potencial. Voy a limpiar un poco esto. Entonces, la masa es más o menos simplemente su contribución por la energía potencial. La energía potencial partido por c cuadrado. ¿Cuánto es esa energía potencial? Bueno, pues me dejo el c cuadrado por aquí. ¿Y cuánto vale esta energía potencial? Pues es prácticamente la misma fórmula que de antes. La constante de Coulomb por la carga de los dos electrones y simplemente lo partimos por d solamente. En vez de d cuadrado es d. Realmente aquí tendría que haber un menos. Estamos viendo las contribuciones de masas, me cargo ese menos, porque no tiene ningún sentido, no puede haber masa negativa. Esto era lo que teníamos antes, la masa es la que hemos averiguado, así que ahora la voy a insertar aquí. Lo cual nos queda g por... esto va a la cuarta, esto va al cuadrado, esto va a la cuarta, al cuadrado... Esto es todo la masa, todo este bicho era la masa, y luego tenemos aquí lo que teníamos antes, que era la constante de Coulomb por la carga al cuadrado, ¿vale? Tenemos este percal. Vamos a simplificarlo. Cuando cogemos todo este mostrenco y empezamos a simplificar, tachar, como queréis llamarlo, y despejamos la de la distancia, para saber cuánto es esa distancia en la que la gravedad se vuelve tan intensa, nos queda al final esto. Raíz cuadrada de g, constante de Coulomb, por las cargas al cuadrado, por la velocidad de la luz a la cuarta. Si te fijas en esto, es que empieza a tener una forma de algo que conoces. Veréis, en física hay una constante que se llama la constante de estructura fina, que se llama alfa, y que rige un poco, vamos a decir así, los procesos electrodinámicos. Y esta constante, que es muy importante, cuando mires esto, pues realmente es igual que antes, k sub b, q al cuadrado, o sea, tiene esta pinta, y abajo tiene dividiendo, si no me equivoco, una c y una h barra. Y se parece mucho, de modo que, hostia, ¿por qué esta constante de estructura fina no la metemos aquí? Si estamos hablando de cosas electromagnéticas, no tendría sentido. Por ejemplo, haciendo un g por aquí, un c cubo, y entonces nos faltaría esa ke, ese q cuadrado y una c más, para que c cubo por c de c cuarta, ¿vale? Es lo mismo, pero este bicho ya se parece mucho a esto y lo podemos sustituir de modo que queda esto al cubo y esto quedaría alfa h barra, ¿vale? Y con esto llegamos al final de nuestra aventura. Esa distancia es igual a la raíz de esta constante, que es la constante de estructura fina, por la raíz de g h barra partido por c. ¿Qué pasa? La constante de estructura fina es una constante adimensional, no tiene dimensiones. Lo cual quiere decir que es un numerito, es un numerito. De hecho, todo el mundo casi se lo conoce, es 1 partido por 137. Y tiene su... Y esto de aquí, si vais a Wikipedia ahora mismo y veis cuál es la fórmula de la distancia de Planck, estos, damas y caballeros, es la distancia de Planck. Es decir, que la distancia a la que ese encuentro entre electromagnetismo y gravedad se da una raíz de veces la constante de estructura fina, la distancia de Planck. No hemos acabado. Porque, a ver, vamos a ver. La raíz cuadrada de 137, de 1 partido por 137, a ver, pues 137 más o menos es 100. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. Esto más o menos es 1 partido por 10. La distancia, lo que ocurre, la movida de los electrones, es una décima parte de esta movida de aquí, que es la constante de Planck, que es lo que hemos descubierto. Y me dirás, Crispo, pero es que tú dijiste que era exactamente la constante de Planck, nos has mentido en tu...
eres riguroso, eres un mal divulgador, me cago en todo lo... Pues no. Amigo, ¿tú has visto todas las cosas terriblemente mal que hemos tenido que hacer para llegar a este resultado? ¿Acaso hemos estado utilizando leyes clásicas de las fuerzas en vez de utilizar el formalismo, que nos dice cómo esas fuerzas se comportan a nivel utilizar teoría cuántica de campos, y en vez de eso, para sacar unas cuentecillas hemos estado igualando fuerzas y utilizando E igual mc al cuadrado lo loco? ¿Y acaso no hemos introducido la constante de Planck por descarte multidimensional? O sea, todo mal. O sea, 1 partido por 10, eso es lo de menos. Es lo de menos. Este cálculo es clásico. Tenéis que entender que esto es una cosa que hacen los físicos a menudo. Evidentemente hay cálculos de rigor, de mucha precisión, por supuesto, si no, no se podrían clavar esas cifras que se hacen en los aceleradores, pero también están, bueno, estas cosas un poco... Es como tirar una piedra y ver cómo suena una cueva. Es como intentar ver por dónde van los tiros. Y sí, son aproximaciones en las que se cometen como muchas estimaciones y, claro, acabas fallando por 1 magnitud 2, pero oye, te quedas cerca y sigue siendo muy impresionante simplemente con cómo, igualando dos fuerzas, puedes acabar sabiendo cuál es la distancia en la que esto ocurre. Por supuesto, tengo que decirlo, hay muchos cálculos mucho más rigurosos, con mucha más finura, que llegan al mismo resultado. O sea, es muy guay, o sea, me parece muy guay como con unas cuentecitas tan tontos, que seguramente si algunos estéis haciendo bachillerato y tal, podéis entenderlas. Y podéis entender... Toca la campana, salid al recreo, comeros el bocadillo, ya no os doy más la turra. Que me apetecía haceroslo, me parece un cálculo muy curioso. Si os molan estas cosas, decídmelo y hacemos más.